Como todos los programas de Microsoft Office, Excel tiene un entorno parecido, es decir, está organizado por sistemas de pestañas o fichas que contienen grupos de opciones y herramientas. Cinta de opciones o sistema de pestañas. Se ha diseñado para ayudarle a encontrar rápidamente los comandos necesarios para completar una tarea. Los comandos se organizan en grupos lógicos que se reúnen en fichas. En esta imagen podemos ver la cinta de opciones y cada una de esas opciones tiene sus barras de herramientas. Las partes principales de la hoja de cálculo. Barra de acceso rápido. Esa área ustedes ya la han personalizado. Ustedes han colocado allí los comandos más utilizados. Tenemos la barra de título en esta área. Nos indica el nombre del libro. En el punto 3 tenemos la cinta de opciones. Y esta área se llama barra de herramientas o grupos de opciones. Ahí encontramos los diferentes comandos que nos va a permitir interactuar y utilizar la hoja de cálculo. En el punto 2, en la parte superior, tenemos los botones de ventana, minimizar, maximizar, cerrar, e incluso el botón de ayuda. En el punto 5 está el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es el que me va a indicar en qué celda estoy ubicado. En el punto 7 es la celda activa, pero el cuadro de nombres me va a decir exactamente dónde estoy. Para ese ejemplo, él me está diciendo que estoy en la celda B4. Ahí en el cuadro de nombres me está diciendo, lo que pasa es que casi no se ve, pero ahí dice B4. Y es que no es tanto que lo diga ahí, sino la intersección entre la columna y la fila, que son los números. En el punto 6 tenemos la barra de fórmula. La barra de fórmula, cuando el usuario ingresa una fórmula en una celda, obviamente ahí va a quedar el resultado. Pero cuando él coloca o hace clic en esa celda, en la barra de fórmula, nos va a mostrar qué fórmula hemos ingresado en esa celda. Y no solo eso, sino que al hacerle doble clic también nos las va a mostrar. Y además que lo podemos editar tanto en la barra de fórmula como en la celda activa. Más adelante les hago un ejemplo para que ustedes se contextualicen y se ubiquen en eso. Tenemos en el punto 9 el encabezado de filas y columnas. En el encabezado de filas y columnas, ya ustedes saben que las columnas están denominadas por letras y las filas por números. De igual forma, en la hoja de cálculo se puede personalizar que las columnas sean números y las filas sean letras. Lo que pasa es que esta es la forma más común de trabajar la hoja de cálculo. Pero hay personas que utilizan las opciones avanzadas de Excel y él puede cambiar el orden de las filas y las columnas. En la parte inferior están las etiquetas de hojas. Un libro de Excel, porque ese es un libro, puede tener varias hojas. Para este ejemplo tenemos hoja 1 y el usuario aquí en el más puede ir agregando nuevas hojas. Barras de desplazamiento vertical y horizontal. En la parte inferior las vistas del documento. Una hoja tiene
1.048.576 filas. 1.000.000, imagínate. Y ahí solamente está mostrando hasta la 23. Y aquí en las columnas está de la A a la Z, pero él como que hace una combinación y llega hasta la XFD. En un libro es de 255 hojas. Columnas referenciadas de la A a la XFD. Filas referenciadas del 1 a 1.048.576. Ya ustedes saben que hojas son 255 hojas que se deja agregar. Celda activa la podemos identificar porque su borde está resaltado. En este ejemplo estamos en la celda A10. Esa celda está resaltada, pero aquí miren que aquí está columna A, fila 10. Y es que el cuadro de nombres también me va a decir dónde estoy. A10. Ya ustedes con esta parte clara, ahí sí les puedo mostrar algo. ¿Y qué les puedo mostrar? Los punteros de Excel. La hoja de cálculo tiene 7 punteros principales. El puntero del mouse es un cursor que aparece en la pantalla para indicar la posición donde se encuentra en el programa. Cuando se coloca en diferentes partes de la pantalla, su apariencia cambia para especificar algún tipo de operación. Estos son los 7 punteros principales. Voy a hacer un capture y me voy a ubicar en Excel. Así les puedo mostrar. Aquí, ¿cómo hago para recortar? Hago doble clic, opción recortar y voy ajustando su tamaño. Para salir de la opción puedo hacer clic afuera de lo que está resaltado o escape. De las dos formas pueden hacerlo. Y ahí que utilicé el scroll, la ruedita del mouse para subir y para bajar. Listo. El primero, seleccionar celdas o rangos. Él tiene una crucecita así de este estilo. Si yo me ubico aquí, ya me está apareciendo el cursor. ¿Qué operación voy a hacer? Voy a seleccionar las celdas. Si ustedes quieren seleccionar las celdas para realizar una operación, les tiene que aparecer ese tipo de cursor. Segundo, cambiar alto de la fila. Ese es el estilo de cursor. Para cambiar el alto, miren cómo cambia. Ahí coloqué el cursor entre el 3 y el 4. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a cambiar el alto de la fila. Y ya la fila va a quedar un poquito más ancha. Otra forma sería que ustedes seleccionen las filas completas. Miren ese cursor. Yo puedo seleccionar las filas, lo que pasa es que se ve muy chiquitico. Estoy en la fila 1 y selecciono hacia abajo. Y voy a ampliar el ancho. Ya les mostré 3 cursores. Si me ubico en el encabezado y selecciono, puedo ampliar el ancho también. Y lo puedo reducir. Les mostré el primero, el segundo, el tercero, 6 y 7. Me faltan estos dos.
Mover contenido de celdas o rangos es ese. Ese es, mire, me permite mover la imagen. Si yo inserto una forma, también la puedo mover. Ese cursor se va a habilitar es cuando es un objeto externo a la hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo inserté una tabla y agregué texto, él no me va a aparecer con ese cursor. Solamente el cursor me va a salir es cuando yo tengo una imagen o una forma. De resto no sale nada. Y finalmente, autorrellenado o copia. Si yo me ubico aquí, vamos a arreglar esto como está. Voy a crear una nueva hoja, mejor. Y esta hoja, esto lo corto, y esta hoja la voy a eliminar. Ahora bien, ¿cómo creo nuevas hojas? En la parte inferior. Ahí inserto hojas nuevas. Si yo hago clic derecho sobre alguna de esas hojas, se me activa el menú contextual. Puedo insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, proteger la hoja, color de etiqueta, ¿sí? Esas son las diferentes opciones. Esta la voy a eliminar, la primera también la voy a eliminar. Este cursor, miren que aquí, esto es para seleccionar. Si yo escribo, por ejemplo, lunes, esa celda me aparece resaltada. Y es más, la celda siempre va a aparecer resaltada, de color verde. En la esquina hay un puntito. Ese puntito chiquitico que está aquí. Si yo coloco el cursor allí, está la cruz de color negro. Ese cursor es de autorrellenado o autocompletar. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo escribo lunes y si arrastro hacia abajo, la hoja de cálculo me va a completar. Y no tengo que escribir martes, miércoles, jueves, tal. La hoja de cálculo lo hace de forma inteligente. Si yo escribo aquí arriba, por ejemplo, ventas 1, si yo le hago autocompletar, hasta donde yo llegue, él me va a colocar el número. Y si yo escribo, por ejemplo, 1, autocompletar, ahí sí me va a duplicar el 1. Pero si yo escribo, por ejemplo, 1, 2, selecciono autocompleto, él sí me sigue la secuencia. En esa parte sí es diferente. Lo ideal era que dijera 1, 2, siguiera, pero no. Toca escribir el 2 y ahí sí uno autocompleta para que él pueda seguir. Entonces, esa es la función. ¿Qué otros casos les puede servir autocompletar? Yo tengo esta celda en blanco y yo puedo autorrellenar. Vacío va a quedar. O ejemplo, yo tengo aquí una tabla, porque las tablas en Excel no es que se van a borrar seleccionando y presionando suprimir. Si ustedes presionan suprimir, se va a borrar solo el texto, pero el color de relleno ni los bordes no se van a borrar. En ese caso, yo cuando borro, selecciono y autocompleto. Entonces, la clave está en el cursor. Hay que manejar adecuadamente el cursor en la hoja de cálculo y así el usuario puede trabajar bien y no va a presentar ninguna dificultad. Si yo tengo una tabla, voy a hacer un ejemplo aquí con otras opciones importantes de la hoja de cálculo. Y supongamos de que en esa tabla ya tengo unos datos. Yo lo voy a hacer así como
Estas dos no las necesito. Yo me ubico en el encabezado de la columna y selecciono. Ustedes tienen dos formas de hacerlo, miren. Si yo hago clic derecho sobre el encabezado de la columna, me van a salir estas opciones. ¿Qué podemos hacer con las filas y las columnas? Las podemos insertar y podemos eliminar. Yo puedo insertar una columna antes o después. Lo mismo con las filas. Yo puedo insertar una fila antes o después. Estas opciones de insertar, eliminar, borrar contenido, que la otra forma también sería seleccionar y borrar el contenido, pero resulta que el usuario también puede ocultar o puede mostrar estas columnas. Ahora bien, estas opciones que tienen aquí son las mismas que están acá en la parte superior de la pestaña Inicio. Aquí está insertar y eliminar. Entonces, si yo quiero eliminar, me ubico en el encabezado, clic derecho, eliminar. Voy a deshacer los cambios con control Z y también puedo eliminar en la parte superior de las dos formas. Si el usuario quiere insertar una nueva columna, se ubica en la columna actual, la que quiere realizar el cambio, puede insertar celdas desde la opción insertar. Y si yo me ubico en la H, la columna me la va a insertar antes. O sea, cuando se inserta una nueva columna, se inserta antes. Por eso hay que tener claro dónde la van a insertar. Por ejemplo, si yo aquí dice lunes, yo necesito insertar una nueva columna, pero yo quiero que me quede aquí. No, si yo quiero que me quede, me tengo que ubicar acá, en la columna F. Clic derecho, insertar. No, si me equivoqué, no importa, se eliminan. ¿Ya? Lo mismo sucede con las filas. Me ubico en la fila, clic derecho, insertar. Y se inserta antes. ¿Sí? Si yo quiero eliminar, lo mismo, eliminar. Aquí entonces ya les expliqué cómo insertar filas, insertar columnas, eliminar filas, eliminar columnas. Y esa tabla yo la borré así, autocompletar. Ya. Si yo necesito insertar una tabla, yo puedo primero ingresar los datos y después le doy el formato. Otra opción es que nosotros tengamos completamente claro cuál es la tabla que vamos a elaborar. Y aquí tenemos la opción dar formato como tabla. Y esos son los diferentes estilos de tablas que nos ofrece la hoja de cálculo. Tocaría elegir uno. Nos muestra el rango de celdas donde vamos a aplicar esos colores y hacemos aceptar. Y ahí quedan los encabezados listos para que el usuario borre y escriba. ¿Sí? Entonces, si ustedes elaboraron una tabla y quieren aplicarle algún formato, pueden hacerlo desde allí.